Emisor Podcasting. Esto es Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes su anfitrión, Joaquín Barañao. Advertencia, este relato contiene trabalenguas mexicas espantosamente pronunciados. Reclamos a la FIFA. La América precolombina. Algunos se la imaginan como un enorme despoblado con una que otra tribu cazando bisontes en sintonía pachamámica. Ni oirás aullar los lobos a la luna azul, sea blanca o morena nuestra piel. Error. Para cuando Rodrigo de Triana avistó su nunca retribuida franja de tierra, el nuevo continente contaba con una población comparable a los 70 millones de Europa. Si los grandes imperios americanos cayeron con rapidez bajo las garras peninsulares, fue fundamentalmente por una mezcla de dos factores. Primero, superioridad tecnológica. Los amerindios nunca llegaron a la edad de hierro, la misma que los euroasiáticos alcanzaron en torno al 1200 a.C. En la costa noroeste del actual Estados Unidos, trabajaron el hierro de naufragios japoneses arrastrados por las corrientes. Cierto, pero eso porque el metal estaba ya listo, llegar y llevar. Además, no conocían la pólvora. La combinación de ambos abismos conduce a cañones y arcabuces contra flechas y lanzas. O, para que entiendan los memistas del siglo XXI, perrito grande contra perrito chico. Los americanos tampoco contaban con el beneficio de la invención de la rueda, o más bien del eje. Siempre se habla de la invención de la rueda como gran cosa, aunque fabricar algo circular rodante es trivial. ¿Quién no ha movido así un tronco? El verdadero desafío es concebir un eje que se mantiene fijo mientras la rueda rota. A diferencia de la escritura, no hubo ruedas con ejes en toda América, salvo en algunos juguetes. Las construcciones colosales de incas, mayas, aztecas y compañía fueron erigidas con tracción mamífera, humana y no humana. El arado tampoco se conoció en todo el continente, y el haber cazado los caballos hasta su total extinción en los milenios precedentes tampoco ayudaba. El segundo factor principal de por qué Europa conquistó América de un modo tan expedito fue una propagación extremadamente eficaz de enfermedades. Solo 18 años después del segundo viaje de Colón, el que comenzó la colonización en serio, algo así como el 99% de la población de las islas caribeñas había muerto y ciertas regiones americanas perdieron la totalidad de su población. La inmensa mayoría por enfermedades para las que carecían de las defensas que sus verdugos incubaron por milenios en la sucia y apiñada Europa. Una estimación reciente arroja una disminución de la población americana de 61 millones en 1492 a 6 millones en 1650, en especial a causa de viruela, sarampión y cólera. Una fracción muy menor fue a causa de la guerra y la esclavitud. Una muy citada estimación cifra en 25,2 millones los habitantes de México en 1519, y, si es que no andaba demasiado extraviada, solo se recuperó en 1947, cuando la filmografía de Cantinflas ya acumulaba 19 piezas y filmaba El Super Sabio. Y 20 años de sacrificio de trabajo para sacar esa porquería. Esta mortandad es una de las probables causas de la pequeña edad de hielo. Como la historia la escribieron los conquistadores, casi nada sabemos de las identidades de los caídos. Ignoramos sus esperanzas, sus gozos y sus tristezas. Anonimato que tiende un velo sobre una tragedia de proporciones apocalípticas. En números, el mayor holocausto que haya visto la humanidad. En ningún otro escenario se expresó la supremacía europea de modo tan memorable como en la conquista de México. La primera expedición zarpó en 1517. La patrocinaba Diego Velázquez de Cuéllar, veterano del segundo viaje de Colón que nunca regresó a España y a la sazón gobernador de Cuba. Agredidos por los mayas de Yucatán y por los indígenas de Florida, retornaron a Cuba con más muertes que oro, pero con la esperanza intacta. El gobernador Velázquez patrocinó una nueva intentona el año siguiente.
Esta vez avanzaron bastante más al norte a lo largo de la costa americana, hasta lo que hoy es la ciudad de Tampico. Conocieron a embajadores de un tal Moctezuma, o el que se enoja de una manera noble. Hablamos aquí del Huey Tlatoani, equivalente a emperador del pueblo dominante de la zona, los aztecas. Aunque es más correcto hablar de mexicas, su autónimo. Azteca deriva del mito de Aztlán, así que de ahora en adelante hablaremos de los aztecas, porque no me puedo acostumbrar, le ruego me perdone. Los españoles fueron cayendo en la cuenta de que interactuaban con una civilización hecha y derecha, con escritura, calendario de 365 días y dinero simbólico, que, al igual que los mayas, operaba bajo la forma de granos de cacao. Intercambiaron regalos y se comportaron con total civilidad. Esta es la mía, pensó Velázquez, y organizó su tercera expedición, esta vez al mando de Hernán Cortés. Cuando la logística estaba ya muy avanzada, Velázquez cambió de parecer y decidió sustituir al gran capitán, aun cuando él había aportado ya 3 de las 11 embarcaciones. Cortés lo ignoró olímpicamente y, en abierto motín, se lanzó a la gloria con sus 689 europeos y unos 200 auxiliares. Llevaba consigo infantería, jinetes, arcabuceros, ballesteros, marineros y, por supuesto, religiosos. Entre estos últimos, el franciscano Pedro Melgarejo de Urrea, dado a guerrear crucifijo en mano. Vendía bulas traídas de señor San Pedro, que permitían a sus compañeros alivianar sus conciencias y descargar culpas para asegurar impunidad en la ultratumba. En pocos meses, el fraile fue rico y compuesto a Castilla y dejó otros descompuestos. Ironiza el cronista Bernal Díaz. Los conquistadores encontraron en estas tierras extrañas a 2 compatriotas, Gonzalo Guerrero y el clérigo Jerónimo de Aguilar, partícipes de las andanzas de Vasco Núñez de Balboa en Darién, actual Panamá. 8 años antes habían naufragado cerca de Jamaica y, tras 2 semanas a la deriva, el mar los escupió en Yucatán, donde fueron capturados por los indígenas. De la veintena de sobrevivientes de aquel naufragio, la mayoría había sido sacrificada a los dioses y devorada ritualmente, y las 2 mujeres engrosaron el serrallo del cacique. Aguilar acompañó a Cortés y le suministró sus servicios como intérprete maya, idioma que dominó durante su intensa convivencia. Analtei apocalipto beta. Kaskas. Katalendun tambile kala tene kashi keningelo emeya beta no. Sucede que había convencido al cacique de su insobornable castidad y de que por tanto podría hacer las veces de eunuco y cuidar su harem. O bueno, eso es lo que dijo él. La crónica maya afirma que fue yerno de Anaum-Hapot, por lo que de ser cierto el mestizaje en México comenzó nada más y nada menos que con la fogosidad de un religioso. Y es bien probable que lo sea, porque sabemos que tiempo después Aguilar se casó y más tarde murió de sífilis, una enfermedad que no se contrae precisamente orando las novenas. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Guerrero, a su turno, había sido esclavizado tras el naufragio. Con el tiempo se aculturó y se convirtió en jefe local. Ante la llegada de Cortés, decidió enfrentarlo y murió defendiendo su nación adoptiva. Los hombres de Cortés llegaron a Tabasco, le dieron una zumba a los maya chontales y fundaron el primer asentamiento occidental en territorio mexicano. Como tributo, los indígenas le entregaron 20 mujeres, entre ellas Malintzin, más conocida como la Malinche, quien asumió de intérprete de idioma náhuatl. Cuando hacía falta ponía además lo suyo como intérprete maya, en adición a Aguilar. Por eso hoy el mexicanismo malinchista indica un compatriota desleal. Luego Cortés se deshizo de los barcos para que ningún arrepentido tuviese la opción de levar anclas. Por eso la expresión quemar las naves denota una decisión importante e irreversible. Lo más probable, eso sí, es que Cortés no las haya quemado, sino perforado, pero cuando estamos en monsergas de autoayuda, perforar las naves carece de la misma música.
Cortés partió continente adentro machacando y destruyendo los ídolos de los templos. Los indígenas entregaban oro y mujeres para moler el maíz, que iban así engrosando la retaguardia. Ante los tlaxcaltecas la cosa se puso más fiera y ambos bandos sufrieron bajas considerables. Los españoles curaban sus heridas y medicaban las de sus caballos con grasa de los enemigos más gordos malogrados en batalla. Pero, al cabo, operó a favor de los europeos el arma más poderosa de todas: el odio que los aztecas tenían bien ganado en toda la región. Los tlaxcaltecas decidieron revertir su estrategia y negociar la paz. Acto seguido, se convirtieron en los principales aliados de los españoles y, como señal de buena voluntad, les regalaron mujeres. ¿Qué opinaban las afectadas de ser entregadas a estos barbones hediondos? No fue registrado por la historia. Es que convengamos que cuando el vecino se dedica a sacrificar a tus familiares como ofrenda a los dioses, cualquier cara pálida con pinta de centauro que prometa derrotarlos supone una oportunidad. Nadie iba a olvidar con facilidad esos 4 días de 1487 en que los aztecas sacrificaron a miles de súbditos solo para la reconsagración de la gran pirámide de Tenochtitlán. En el mismo sitio donde hoy se asienta la Catedral de Ciudad de México, unos 20.000 infaustos entregaron su vida de manera no voluntaria a Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra. En el famoso juego de la pelota, los perdedores solían pagar su derrota con la siempre pedagógica sanción de decapitación. De acuerdo con el franciscano Fray Bernardino de Sahagún, en el mes dedicado a la diosa de la sal, mataban muchos niños, sacrificábanlos en muchos lugares y en las cumbres de los montes, sacándoles los corazones a honra de los dioses del agua para que les diesen agua o lluvias. Los llevaban adornados con plumajes y flores, iban tañendo, cantando y bailando delante de ellos. Si lloraban mucho, era vaticinio de aguaceros abundantes. El último día del mes, llevaban a los cautivos de todas las edades, les sacaban el corazón y lo desollaban. Moctezuma comía un muslo y lo demás lo repartían entre las otras autoridades o entre la parentela. La propia decisión de fundar Tenochtitlán en un lago fue, según la no muy confiable tradición, consecuencia de otra de sus salvajadas. En 1323, los mexicas, núcleo de lo que después sería el Imperio Azteca, pidieron al rey de Culhuacán que entregase su hija para convertirla en diosa. Él accedió sin imaginar que la iban a sacrificar. Durante una cena festiva, un sacerdote emergió vistiendo la piel desollada de la princesa como parte del ritual. El horrorizado padre expulsó a estas bestias de sus dominios y los mexicas fundaron su ciudad en el lago Texcoco. Este folclore puede no ser más que habladurías, pero bien podría ser resultado de alucinaciones provocadas por el rico arsenal psicotrópico de los aztecas. No perdonaban el peyote, los hongos alucinógenos, que comían con miel, semillas con amida de ácido delisérgico y lo que venga. A mayor abundamiento, al alcohol le asignaban origen divino. Para medir la intensidad de las borracheras utilizaban la escala conejo. Un dios o diosa daba a luz unos pocos conejos si la intoxicación etílica era leve, y hasta 400, que significaba innumerable para los aztecas, si la parranda era de aquellas. La columna de españoles y tlaxcaltecas e indígenas aliados arribó a Tenochtitlán en noviembre de 1519. De todo este alucinante episodio de la historia humana que supone el encuentro de dos mundos separados por decenas de miles de años de evolución independiente, la visión de la capital es posiblemente el que más boquiabiertos dejó entre los europeos. Era una urbe de quizás 250.000 de habitantes, el quíntuple que el Londres de Enrique VIII. Piense un momento lo que esto significa. Donde hacía muy poco creían que había solo agua y una que otra sardina, yacía en realidad una metrópolis más grande que cualquiera de la cristiandad. Y sin siquiera contar en esta generosa demografía a los miles de esos perros lampiños que aún medran en México. Además del tamaño, la arquitectura de la ciudad era asombrosa.
Construida en una isla artificial en medio de un lago y conectada a la costa por 3 calzadas elevadas, en su interior había pirámides, acueductos, canales y jardines flotantes. Infraestructura que, de paso, explica el primer encuentro de europeos con el tomate. Moctezuma poseía un aviario y un zoológico alimentado con la parte del cuerpo de los sacrificios que los aztecas despreciaban en su dieta y rituales: el tronco. Moctezuma permitió que los barbudos ingresaran a la ciudad con la idea de familiarizarse con sus debilidades y aplastarlas a su debido tiempo. Más aún, los agasajó con regalos de oro que los aztecas consideraban un producto divino y que llamaban Teocuitlatl, excremento de los dioses. En lugar de aplacar a los invasores, estas dádivas exacerbaron sus ambiciones de saqueo. Moctezuma aceptó ser bautizado y declarado súbdito de España. En sus cartas a Carlos V, Cortés afirmó haberse enterado durante esta estadía de que los aztecas lo consideraban a él como un emisario de Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumado. O más aún, el propio Quetzalcóatl. Puede creerle a Cortés si quiere, pero va a estar medio solo en esa, le advierto. Y en cualquier caso considere que el staff de videntes era el de reemplazo, porque poco antes del arribo de los conquistadores hubo una purga de los titulares. Fray Diego Durán cuenta que cierta noche un chico despertó con necesidades de zaguar y observó en el cielo una cosa maravillosa y espantosa. Es de presumir que un cometa. Moctezuma hizo sentir su furia sobre los inoperantes que no lo advirtieron. Por tanto, yo os mando que luego, sin más dilación, a todos los astrólogos y hechiceros y encantadores y adivinos me los matéis. Luego, sin más dilación, y muertos, vais a las cosas de todos ellos, y llevéis todos los mozos y muchachos que hallares, y sus casas sean robadas y saqueadas de todo cuanto tuvieren, y sus hijos y mujeres los doy por esclavos perpetuos a todos los que los llevaren y les cupieran en suerte, y sus casas sean echadas por el suelo y no quede memoria de ellos, a causa de que parece que hacen burla de mí. Mientras Cortés se aposentaba en Tenochtitlán, Velázquez envió desde Cuba una expedición dirigida por Pánfilo de Narváez con la misión de atajarlo. Cortés dejó poco más de 100 defensores en la capital azteca, viajó al choque y se impuso pese a la ostensible inferioridad numérica. Gracias a su ya extendida fama de conquistador, convenció a los derrotados de unirse a la gloria y la rapiña. Regresaron en patota a la capital azteca con 1.300 infantes, 96 caballos y 160 ballesteros y escopeteros, más del doble de lo que Cortés jamás hubiese comandado en su perra vida. De regreso en la ciudad, con los ánimos muy caldeados a causa de una matanza perpetrada por los españoles que permanecieron allí, Moctezuma resultó asesinado. Al menos en el lenguaje, el soberano se venga año a año del ataque propinado por la civilización occidental bajo la forma de la diarrea que afecta a los estadounidenses que turistean por México. La venganza de Moctezuma, la llaman allá. Atari hizo eco de esto y denominó así a su famoso videojuego ochentero. Hay distintas versiones de cómo murió. De acuerdo con los europeos, apareció en un balcón del palacio a apaciguar a la multitud enardecida. Cuauhtémoc, un sobrino de 18 años, lo increpó. Mujer de los españoles. Luego volaron las pedradas y una lo descalabró. Agonizante, le encargó a Cortés que cuidara a sus hijas legítimas. Pero otros afirman que los conquistadores fueron los regicidas. Cualquiera sea el caso, los lugareños redoblaron su hostilidad y los invasores huyeron. Durante la llamada Noche Triste, algunos lograron escapar, pero más de la mitad de los españoles fueron masacrados. Gran parte del botín y de la artillería se sacrificó en el pánico. Moctezuma fue sucedido por su hermano menor, Cuitláhuac, Limo del Lago. Con el nuevo título recibió además por esposa a... Oye, pero es que este nombre sí que es pronunciable, po. Dale, Joaquín, no. Oye, ya, es que he hecho mi mejor esfuerzo, pero aquí ya se desbandaron los aztecas, po. Bueno, tú elegiste hablar del Imperio Azteca, po. Ya, bueno. Cuitláhuac recibió por esposa a Tecuichpoch Ichcaxochitzin, hija de la esposa principal del fallecido Huey Tlatoani y su heredera oficial.
Era además viuda de un general recientemente fallecido. Cuitláhuac gobernó apenas 80 días hasta que sucumbió a la enfermedad, posiblemente viruela, introducida por un africano que participaba de la expedición punitiva de Pánfilo de Narváez. Así que las riendas las tomó Cuauhtémoc, o uno que ha descendido como un águila, primo de Moctezuma. Y la mujer tomó al nuevo güey Tlatoani por marido. Con apenas 11 o 12 años de edad, esta doble viuda contraía terceras nupcias. Tras la cacería de la Noche Triste siguió la guerra pura y dura. A pesar de estar exhaustos y rodeados por un número abrumador de aztecas, los hispanos impusieron sus términos en la batalla de Otumba, donde al fin pudieron estrujar en pleno las cargas de caballería. Esta victoria decisiva le permitió a Cortés reorganizar su maltratado ejército y le dio tiempo para obtener más apoyo entre los enemigos locales de los aztecas. El ataque frontal a la capital comenzó en mayo de 1521 y se prolongó por 2 meses y medio. En un punto, un sevillano de apellido Sotelo, que alardeaba de su experiencia en las guerras italianas, convenció a Cortés de construir un enorme trabuco, un tipo de catapulta. Cuenta el cronista Bernal Díaz del Castillo que una vez lista, la performance fue digna de los 3 chiflados. Pusieron en la honda que estaba hecha una piedra hechiza, y lo que con ella se hizo es que fue por alto y no pasó adelante del trabuco, porque allí luego cayó a donde estaba armado. A pesar del numerito, Tenochtitlán cayó en agosto. Las aztecas, a sabiendas de que el despojo más preciado de los lúbricos españoles eran las carnes claras, se afearon con tiznes o con barro. Aún así, ellos les abrieron las faldas y pasaron sus manos por todos los pliegues posibles. Los aliados tlaxcaltecas se fueron a casa atestados de riquezas y llevaron hasta carne cecinada de los aztecas para sustanciar sus banquetes antropófagos. Pese a lo escuálido de su contingente, Cortés conquistó el imperio en 2 años y medio. Nada mal para un tipo al que cierto historiador describió como diablo en forma de nano patizambo que padecía enanismo sifilítico y era cascorbo. Y España se enriqueció como nunca con el despojo azteca y la corte gozó de un esplendor como nunca antes. Bueno, no. De los 3 barcos que transportaban el tesoro, 2 fueron capturados por la escuadra de Jean Fleury, un corsario francés. Acabó amononando la corte de Francisco I, el mismo del episodio 12 que compró la Mona Lisa para enchular el baño. A Cuauhtémoc al comienzo le perdonaron la vida, lo bautizaron como Fernando Cuauhtzemotzin y lo dejaron de gobernante títere. Tiempo después, Cortés lo llevó consigo a una expedición a Honduras y lo ejecutó bajo cargos de conspiración. Así que, aquella hija de Moctezuma de nombre impronunciable, enviudó por 3ª vez y en ella recayó el triste honor de ser la última emperatriz azteca. Pero tenía apenas 16 años o por ahí, de modo que tiempo le sobraba para reinventarse. Esta Elizabeth Taylor del Nuevo Mundo fue bautizada como Isabel, se casó con un español y enviudó por 4ª vez. Se casó con otro español y enviudó por 5ª vez. Y se casó con un 3er español, su 6º esposo. Y más encima tuvo una hija fuera del matrimonio con no otro que Hernán Cortés, llamada Leonor Cortés Moctezuma. Los hijos varones de Leonor fundaron una línea de nobleza española cuyo título aún existe. Además, dado que Moctezuma alcanzó a ser súbdito de Carlos V, los descendientes por el lado de otro hijo de nombre impronunciable y rebautizado como Pedro, fueron recompensados con títulos nobiliarios españoles. El ducado de Moctezuma de Tultengo sigue vigente, y al momento de escribir esto lo detenta el madrileño José Juan Marcilla de Teruel Moctezuma y Valcárcel, presidente de Advance Media según informa su perfil en LinkedIn, y tan hispanófilo como el que más. No lo puedo entender. La verdad es que España creó México, ¿no? Hernán Cortés fue el padre fundador de México, se quiera o no. El imperio azteca desapareció en un par de santiamenes, pero su legado lingüístico permeó nuestra lengua. Palabras como aguacate,
que deriva del término nahuatl para testículo por su evidente similitud morfológica al colgar de los árboles, permanece no solo en el castellano, sino en muchos otros idiomas. En inglés, el fruto fue comparado con la pera y entró al idioma como avocado pear, desde donde derivó en cierta época en alligator pear, la pera del lagarto. Tenochtitlán experimentó siglos de europeización y devino en Ciudad de México. El lago fue drenado y las edificaciones se han hundido cerca de 10 metros. Por eso el terremoto de 1985 fue tan destructivo. Una de las urbes más populosas del globo fue edificada sobre un flan. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana. Ay, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos. Tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Ahora, no es que con la caída de los aztecas todo México estuviera sometido. No, señor. La guerra con otros pueblos, en especial los purépechas, se prolongó por años. En 1522, ante la escasez de pólvora, una cuadrilla de españoles ascendió el volcán Popocatépetl para extraer azufre desde el cráter. El líder de la cordada llevaba el nombre perfecto para la misión: Francisco Montaño. Colgados de una cuerda improvisada, bajaron más de 100 metros dentro del cráter, en 7 ocasiones diferentes, y cosecharon unos 27 kilogramos de azufre. La gloria de Cortés alentó a otros a ir por más. Mostró que hacerse la América era en efecto posible. En su juicio de residencia, se lo acusó de que se echaba carnalmente con más de 40 indias, incluyendo varias hijas de Moctezuma, Isabel entre ellas. El paraíso de Mahoma llamaban los cristianos a estas prácticas, una referencia a su única imagen poligámica bien conocida. Tal era la riqueza de Cortés que se desplazaba con séquito señorial compuesto por un mayordomo, un maestresala, un despensero, un botiller, un repostero, un encargado de la vajilla de oro y plata, un camarero, 2 médicos, muchos pajes, 8 mozos de espuela, un caballerizo, 2 cazadores halconeros, músicos que tocaban chirimías, sacabuches y dulzainas, un volteador y un prestidigitador y titiritero. Las huestes de Cortés solían ser escoltadas también, en aquel caso por aborígenes portando incienso. Ellos lo interpretaban como una señal de honor divino, pero las fuentes nativas aclaran que el objetivo era sobrellevar el insoportable hedor de los europeos. Es que la diferencia de higiene era estratosférica. El cronista jesuita Francisco Javier Clavijero relata que los aztecas se bañaban a menudo, y muchos de ellos todos los días, y se aplicaban la planta de jabón, Saponaria americana. Los textos originales hacen frecuente mención a desodorantes y dentríficos, mientras los invasores se aseaban la dentadura con orina y otras brutalidades. Como si su habitual renuencia al baño no fuera suficiente, los europeos eran también reacios a vestir algodón, aún en estos calores, por puro prejuicio cultural. Ellos venían de España, carajo, productora de una de las mejores lanas del mundo. En 1972, Nike decidió homenajear a esta civilización caída, denominando Azteca a su nuevo modelo de zapatillas de trote. Adidas, no obstante, salió en defensa de su modelo Azteca Gold y amenazó con acciones legales. En Nike no se les ocurrió nada mejor que redenominarlas Nike Cortés, en honor a lo que un azteca más profundamente aborrece. Esas son las que Jenny Curran le regala a un querido amigo. And she gave me the best gift anyone could ever get in the wide world. Y con ellas, él se pasó 3 años corriendo sin parar por Estados Unidos. Otro honor fue el Monumento Nacional Castillo Moctezuma en Arizona, aunque eso solo porque quienes descubrieron aquel sitio arqueológico allá por la década de 1860 ignoraban que no tenía absolutamente nada que ver con Moctezuma, nacido varias décadas después de su abandono, ni con los aztecas, ya que estamos en esa. Bueno, y que no era un castillo.
Esto fue Historia Freak, el podcast. Escucha este y todos los otros episodios en emisorpodcasting.com. Todas las referencias bibliográficas disponibles vía Amazon en Historia Universal Freak Extendida. Más de 1400 páginas que recorren desde el Big Bang hasta el presente. Emisor Podcasting.